Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Tuba Love Defenders. Continuamos con el análisis de los personajes de Tuba, Elif de Nicer. Elif pasó por muchas presiones, no solo las muertes que la rodeaban, siendo ella también el sostén de la familia, porque cuando los padres murieron, ella tuvo que hacerse cargo. A pesar de ser la hermana del medio, tenía una hermanita que era bastante loca por su grado de adolescencia, y la otra hermana mayor realmente sí estaba con trastornos neurológicos y por tanto no podía ni cuidarse a ella misma. Por tanto, ella pasó a tener el rol de madre antes de que aparezca la tía, ¿no? Por supuesto. Y eso, bueno, la obligó. Creo que yo un poco la puedo entender, aunque no tengo hermanos, pero el hecho de hacerte cargo de algo que te viene como paquete y no te queda otra, a eso me refiero. Y bueno, ella tuvo esa fortaleza, pero por momentos decaía, por momentos no sabía lo que estaba haciendo, como mucho, ¿no? O sea, nos toca vivir esa situación, tenemos que hacernos cargo y nuestro cuerpo, nuestra mente a veces no está preparado. Sin embargo, bueno, ella se sostuvo de Homer y lo pudo hacer. No olvidemos que en medio de todo eso existía la presión del secuestro de Niloufer y la impotencia frente a las amenazas. Su desesperación en medio de no permitirse contarle a Homer sobre la situación, algo que luego fue una mochila que se quitó. Pudo respirar, al igual que fue el comienzo de la confianza hacia Homer. Se daba cuenta que podía confiar en él, que era una persona de principios, alguien que le abrió una ventana a su vida. Algo que para ella resultaba imposible volver a confiar en la gente, después de todo lo que había vivido su familia. No fue fácil lo que le tocó vivir. Después, bueno, descansó un poco por la tía, que resultó ser muy mala. Todo lo que vivieron, de alguna manera, es como que cada historia llega a un punto mentalmente, cada personaje vive un desgaste por los traumas, por las situaciones. Creo que bueno, en ese aspecto los turcos, ya lo había comentado en el video anterior, tienen esa línea que llegan a un punto que ya por decantamiento, que los personajes necesitan un poco de felicidad, necesitan un cambio. Por eso, bueno, Homer toma esa decisión de dejar la academia de policía. Elif se separa, prefiere vivir una vida más tranquila porque ya habían vivido demasiadas cosas, demasiados acontecimientos tristes, y sin embargo se necesitaban el uno al otro. Eso es el amor verdadero, ¿no? A pesar de la distancia, a pesar de todas las situaciones que vivieron juntos, se entendían que no podían estar separados. Eso fue lo lindo de la historia también. Creo que eso es lo que más me llamó la atención de Elif. Bueno, y ni hablar de la belleza de Tuba, ¿no? Creo que de todos los personajes, este fue el más dulce, el más delicado, acorde a su profesión, ¿no? Que era diseñadora. Bueno, y antes que nada quería agradecer a toda la cantidad de suscriptores que se van sumando día a día. La verdad que no me esperaba que fueran tan cordiales con sus comentarios, tan amorosos. Quiero agradecerles mucho. Como escritora me enaltece, la verdad que sí. Estuve viendo que no hay muchos escritores que hablen sobre series, sobre películas. A mí me encanta todo ese mundo, y el ser escritora me abrió más la cabeza, pero todo es culpa de Tuba. Toda mi inspiración nació de ahí, porque me establecí con mayor seguridad. La escritura mía parte de su capacidad para interpretar personajes
versátiles de una manera impresionante. Y bueno, y eso es lo lindo, ¿no? Que yo a través de ella puedo inventar cualquier personaje. Kina es un personaje más de todos esos. Así es que orgullosa de poder hablar de su trabajo y como siempre felicitarla, sobre todo sus logros y su último elogio de Barbra Streisand, que ella bien sabe a través de mi publicación, ese meme que realmente ha hecho sonreír a Tuba, que es lo que más me encanta, cuando puede uno llegar primero a su corazón y después hacerla reír. Creo que hacerla reír es lo más lindo que nos puede pasar a los fans. Así es que bueno, les agradezco. Ya estaré haciendo próximamente, ahora aquí en Argentina viene el verano, así que voy a tener un poquito más de tiempo para hacer otros análisis y comentar. Así es que muchas gracias.